¿Cómo andan, queridos teófilos? ¿Cómo andan, queridas teófilas? Vamos a introducirnos entonces en los sacramentos de iniciación para luego trabajar el gran sacramento, puerta de entrada a la vida cristiana, que es el bautismo. Sin más, me voy a achicar nuevamente para dar lugar a las notas de clase que vamos a ir comentando para trabajar estos temas. Mediante los sacramentos de iniciación cristiana se constituyen en toda persona los fundamentos de la fe, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en el número 1212 del Catecismo de la Iglesia Católica. Al igual que la gran mayoría, por no decir todas, por si las dudas se nos escapa alguna, de todas las religiones e incluso grupos sociales en general, si uno se pone a pensar, el cristianismo posee rituales de iniciación, es decir, ritos por los cuales pasás a pertenecer a un grupo particular. Fíjense que esto sucede en general, en las religiones como el judaísmo se puede percibir, algunas cuestiones del Islam también. Fíjense también que en general en la vida social esto sucede, vos querés participar de un grupo de compañeros en una institución educativa y hay como ciertos ritos o mini ritos que uno tiene que cumplir, adaptarse a un estilo de forma de vida. Uno ve las películas que cuando se ingresa a determinados círculos o en determinadas ocasiones a grupos militares, por ejemplo, cuando uno hace la preparación del servicio militar, también hay como ciertos ritos de iniciación para formar parte del grupo. Lo mismo sucede en general en la sociedad, por ejemplo, a los 15 años, cuando se hace la celebración del cumpleaños de 15. No es otra cosa que un paso, un rito, una celebración que de alguna manera genera una apertura, un de pertenencia a un nuevo grupo, ¿no? Algunos nos quedan como vestigios de cosas pasadas y otros, en realidad, como el sacramento del bautismo, implica la pertenencia real y un requisito necesario para participar de esos grupos, ¿no? De alguna manera, estos ritos no solo expresan que o denotan pertenencia a un cuerpo social una vez celebrados, en el caso de los sacramentos, sino que actualizan las acciones fundamentales de la gracia. Es decir, repito lo que decía anteriormente en el video previo. Los sacramentos no solo significan, es decir, el símbolo no solo representa una realidad trascendente, con un lenguaje simbólico analógico, sino que a su vez también está actualizando, hace presente aquella gracia que está significando. Esto va a permitir que el iniciado alcance la posibilidad, y realmente suceda así, de entrar en comunión con Dios, a la manera en que como criaturas, en el orden de lo temporal, podemos entrar en relación con Dios. De alguna manera introductoria podríamos decir que el bautismo da al ser humano la posibilidad de la comunión con Dios. Quita aquella traba que le permite al ser humano encontrarse con Dios y lo pone en comunión. La Eucaristía actualiza esa comunión y la va profundizando. Y la confirmación, de alguna manera, implica como la consecuencia de ese encuentro que uno está teniendo con Dios. Cuando uno se encuentra con Dios, la vida cambia y quiere llevarle a los demás la posibilidad también de que otros lo conozcan a Dios y entren en comunión con Él. La confirmación entonces tiene ese sentido de efecto, ¿no? De vivir esa comunión o los efectos de esa comunión con Dios en la vida cotidiana. A veces será justamente evangelizando, predicando la palabra propiamente dicha, u otras veces será viviendo como un cristiano la vida temporal que nos toca vivir a cada uno. El médico siendo buen médico, el docente siendo
el administrador de empresas siendo un buen administrador de empresa, un administrador ético, el contador lo mismo, el arquitecto lo mismo y así sucesivamente. El padre de familias y la madre de familia siendo buen padre o buena madre, los hijos siendo buenos hijos y así sucesivamente. En el día de la fecha vamos a introducirnos en el sacramento del bautismo. Es la puerta de entrada, es el primero de los sacramentos de iniciación y a su vez también en ese sentido es uno de los más importantes, ¿no? Bautismo y Eucaristía terminan siendo como los dos sacramentos fundamentales dentro de los 7. Hay una especie de jerarquización, si uno quisiera, explicativa, donde el bautismo es como la puerta de entrada y la Eucaristía es como el destino al que se ordenan todos los sacramentos. Porque justamente en la Eucaristía se hace presente el propio Jesús resucitado de forma real. Y por lo tanto, de alguna manera todos los sacramentos apuntan a ese gran sacramento, a ese gran encuentro con este mismo Cristo resucitado que el domingo de Pascua por aquel año 30 se presentó a las mujeres, ¿no? Como resucitado. Respondamos entonces para conocer el bautismo algunas preguntas básicas, que son las mismas preguntas que vamos a ir respondiendo, o similares, con respecto al resto de los sacramentos. Recomendación, hacer un cuadro mientras vayamos viendo los distintos sacramentos, a fin de que cuando terminemos de ver los 7, de un solo pantallazo uno pueda tener de forma comparativa los principales contenidos y a su vez también pueda saber las diferencias entre los diversos sacramentos. ¿Qué es el sacramento del bautismo? El bautismo, como les dije, es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la puerta de la vida en el Espíritu. Es la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos y a la vida trascendente, a la comunión con Dios. Por el bautismo somos liberados del pecado original y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo, o sea, partes de la iglesia. Somos incorporados a la iglesia y somos hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Básicamente, es el fundamento, es la puerta de entrada a la vida cristiana. Sus efectos concretos que vamos a ver más abajo al final nos libera del pecado, que es aquello que pone traba, que no nos permite entrar en contacto con lo trascendente, con Dios, y una vez regenerados, es decir, nacidos a una nueva vida, porque ya tenemos la vida de la gracia, nos hace parte de esta iglesia y de la misión de la iglesia, ¿no? Y uno es responsable de cumplir esa misión de la iglesia. Eso hace básicamente el sacramento del bautismo. Eso es lo que es, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Por qué se llama bautismo y no tiene otro nombre? Si bien se le pueden dar otros nombres, el nombre con el que más se conoce y que resume bien lo que está sucediendo con el signo es el término bautismo. En el catecismo, si uno recorre, va a haber distintos nombres que se le van a dar. Iluminación, otro que tiene que ver con como la unción, porque se utiliza aceite, bueno, distintos nombres. El más conocido es bautismo. ¿Qué significa bautismo? Viene de un verbo griego que es bautizar, que hace referencia a una palabra griega justamente que es baptisei, que significa sumergir, significa introducir dentro del agua, es inmersión. De hecho, fíjense que los bautismos originales, y todavía se siguen haciendo así en algunas iglesias de la Reforma o pentecostales y a su vez también en las iglesias ortodoxas, el bautismo es por inmersión completa en el agua. Es como que uno se mete en el río, uno se mete en una pileta y uno se sumerge completamente abajo del agua. ¿Por qué? Porque se está simbolizando, y recuerden, simbolizar cuando hablamos de sacramentos se está realizando lo que se está simbolizando,
se sepulta el catecúmeno en la muerte de Cristo mientras se sumerge, y uno cuando sale del agua sale como purificado, renace a una nueva vida, ¿no? De hecho, juega con un poco esto del líquido amniótico, del líquido que está dentro de la panza de la madre también, ¿no? Nacer a una nueva vida. El agua, no hay proceso de vida donde no intervenga el agua, y si lo hay, son muy particulares. En general, el agua, la humedad, tiene que ver con la vida, o es capaz de favorecer la vida. Entonces, no solo significamos o hacemos el gesto de sumergirnos y de salir del agua para de alguna manera significar que dejamos atrás la vida que veníamos llevando para empezar un camino de una vida nueva, sino que a su vez también sucede eso, la gracia nos purifica del pecado, y cuando salimos del agua salimos a vivir una vida nueva, la vida del ser humano en comunión con lo trascendente. ¿Cuál es el camino o el proceso de vida que posibilita recibir el bautismo? Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino de preparación, un camino de iniciación que cuenta con varias etapas. Las etapas fueron cambiando a lo largo de la historia, ajustándose a los contextos históricos particulares y las necesidades y las culturas, los modos sociales, las estructuras sociales de cada una de los cuerpos sociales en general. La velocidad con la que se hacen las etapas, 1 año, 2 años, 3 años, 5 meses, todos juntos, los sacramentos, depende de la tradición cristiana que esté por detrás. Básicamente todos tienen una parte de preparación y del anuncio de la palabra, todos tienen un acercamiento a la palabra de Dios, un acogimiento de esa palabra que lleva a un empezar a cambiar la vida, de alguna manera empieza a fructificar en la propia vida, se empieza a ver en la propia vida la recepción de eso que se está leyendo en las Escrituras. Implica un momento de conocer el credo, lo que se conoce como profesión de fe, donde está el núcleo contenuístico de alguna manera de la fe cristiana. Creo en el Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Así empiezan las 3 partes del credo, y cada parte implica un contenido específico. Dios Padre es creador del cielo y de la tierra. Jesucristo es único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de María Santísima, padeció bajo el poder de Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Básicamente la vida de Jesús, ¿no? Y con el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos que posibilita el Espíritu, y así en la conversión de los pecados, la resurrección de los muertos o de la carne, como dicen algunos, y en la vida eterna, ¿no? Básicamente hay un aprendizaje, un discurrir, un introducirse en esos misterios de la fe. Obviamente está el rito propiamente bautismal, con el agua y con la fórmula trinitaria, ahora lo vamos a ver, donde se produce la efusión del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu, y el acceso a la comunión posterior al proceso de la comunión eucarística, ¿no? Eso es como las etapas básicas. ¿Cómo se ordenan estas etapas? ¿Qué duración tienen estas etapas? Es básicamente dependiente de la cultura. Claramente hay cierta, como sucede cuando uno está estudiando algo, se introduce algo, una correspondencialidad, ¿no? Es decir, correlatividad. Hay cosas que no se pueden acceder porque no se hicieron las anteriores, es decir, no se puede recibir el bautismo sin nunca antes haber escuchado el anuncio de la palabra en una persona adulta.
si eso va a suceder en una persona joven o en un bebé, sobre todo alguien que no tiene todavía conciencia. Porque se está suponiendo que el anuncio de la palabra lo han escuchado los padres y los padrinos del niño o de la niña que se va a bautizar. De alguna manera están estos elementos, no es que estos elementos se pierden, ya sea un niño, ya sea un adulto o lo que fuere que en la etapa que uno se encuentre cuando se va a bautizar. Entonces decíamos que esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos la Iglesia conoció un gran desarrollo, este proceso de iniciación, con un periodo de alrededor de unos 3 años que se llamaba catecumenado, donde había una serie de ritos preparatorios, donde había una serie de procesos de evaluación de otros, de la moralidad que uno iba desarrollando, jornadas de ayuno y oración, bueno, distintos procesos básicos del catecumenado de adultos de la iglesia primitiva. Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. De alguna manera exige un catecumenado posbautismal, porque si te están bautizando de niño, pero no pudiste hacer claramente una profesión de fe porque sos un bebé, no pudiste escuchar la palabra o entenderla porque sos un bebé, esto implica básicamente que tu proceso de catecumenado viene a posteriori y de alguna manera se te permite el acceso al sacramento porque uno supone que los padrinos o los padres son aquellos que sí tienen ese proceso catecumenal. No tiene sentido hacerlo por mero rito social, ¿no? Se supone que aquel que lo hace y lleva a su hijo a bautizar es porque claramente concibe que quiere educar a su hijo en la fe cristiana. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino de que la gracia vaya creciendo en la persona, en su forma de vivir. ¿Cuáles son los signos y qué efectos realizan? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son los signos que se utilizan en la celebración de un bautismo? ¿No? El básico que ustedes recordarán seguramente es el agua, donde se le moja la cabeza 3 veces a una persona. El sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en sus signos, en los ritos de su celebración. El primero de los signos es la señal de la cruz. De alguna manera, como dice el texto del catecismo, señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa que la gracia de la redención de Cristo nos ha sido adquirida por la cruz. Es el signo del cristiano por excelencia. Es el signo que nos obtiene la salvación, ¿no? La cruz de Jesús. Es el paso a la muerte de Jesús como culmen de su vida vivida en obediencia al Padre que nos da la salvación. Entonces empieza este sacramento con el signo de la cruz, haciendo operante, favoreciendo que esa salvación de alguna manera se haga presente en la propia vida de la persona. El segundo de los ritos es el anuncio de la palabra, es la escucha de ciertas lecturas de la Escritura, ¿no? Dios nos habla por medio de su palabra, Dios nos sigue hablando en el día a día por medio de su palabra. El bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe. Dios nos dice cómo vivir con su palabra, nos invita a entrar en comunión con Él, con su palabra. Es el mismo Cristo el que está hablándonos a través cuando uno escucha la lectura de la palabra. El bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo. Se pronuncian uno o varios exorcismos. Otro de los ritos que aparece en el bautismo son los exorcismos al candidato o el exorcismo al candidato.
es cuando sucede cuando el catecúmeno es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. De alguna manera se está predisponiendo a la persona, se está dando voz en alto la decisión de la persona de entrar en comunión con Dios, y dejando atrás todo aquello que puede impedir esta relación con Dios. Entonces, así preparado, se pasa al siguiente momento, que es cuando la persona confiesa su fe. Puede hacer el credo, se puede unir al credo que rezan todas las personas. A veces los obispos, los ministros que realizan en general este sacramento, hacen una serie de preguntas. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a sus obras y al pecado y demás cuestiones? Sí renunciamos o sí renuncio, responde la asamblea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creemos o sí creo, responde la asamblea. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido y relata de alguna manera el credo? Sí creemos o sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí creo o sí creemos. Esta es la fe de la Iglesia, ¿no? Termina diciendo. De alguna manera, entonces, se renuncia a la vida pasada y a todo aquello que puede separarnos de Dios y se profesa lo que uno cree, la vida nueva, lo que uno quiere experimentar con Dios. Luego viene propiamente el rito del agua, el famoso rito del agua, donde se le echan unos chorritos, 3 chorritos de agua en la cabeza y se dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las únicas formas para que el rito sea cumplido tiene que ser agua pura, agua, y no puede ser otra cosa que no sea agua, y a su vez también se tiene que repetir la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importante, sobre todo cuando cristianos de otras confesiones cristianas que no son la católica se convierten en el catolicismo. Si se hizo la fórmula trinitaria, se lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo debe hacer la confesión de fe, pero no tiene que volver a repetirse el agua. El rito del agua no se vuelve a repetir. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, que significa que realice la muerte del pecado y la entrada a la vida nueva, ¿no? Esto que estábamos hablando. Se hace por inmersión o se puede derramar 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. En la iglesia latina, en nuestra iglesia, en Occidente, europea y americana, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro: yo te bautizo, ¿no?, el nombre del bautizado, N es el nombre del bautizado, Luciano, dice el ministro, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, es decir, de Europa del Este y toda Asia, y algunas partes de África en general, el catecúmeno vuelto hacia el oriente, hacia Jerusalén de alguna manera, donde sale el sol, tiene varios simbolismos, el sacerdote dice: el siervo de Dios, Luciano, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella. La unción posterior, el próximo rito, es la unción con el Santo Crisma, un óleo particular que los obispos consagran en la misa crismal. Significa el don del Espíritu Santo y realiza esa unción propia del Espíritu. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, un ungido. Recuerden que la palabra Cristo en realidad significa ungido. Somos ungidos con el óleo y pasamos a ser otros Cristos, entre comillas, o partes del cuerpo de Cristo.
En la liturgia de las iglesias de Oriente, la unción postbautismal, esta unción que estábamos hablando del crisma, es el sacramento de la confirmación. En nuestra iglesia occidental, esto es otro rito, otro sacramento que se hace aparte, ¿sí? Bueno, como de alguna manera confirmando aquello que recibimos en el bautismo de niños, posiblemente. Una forma de confirmar de lo que uno recibió sin tener conciencia. La vestidura blanca ya no se utiliza, pero en algunos lugares sí. Simboliza que el bautizado de alguna manera ha sido revestido por Cristo o se ha revestido de las vestiduras de Cristo en algún punto que resucitó, o empezó ese camino de resurrección. El cirio es otro de los gestos que se utiliza, se enciende con el cirio pascual, que significa el propio Cristo iluminando a la humanidad, y en el sentido de cuando se prende la luz, de alguna manera decimos que ilumina al neófito, al nuevo nacido. Los bautizados de alguna manera se transforman en la luz del mundo, siguiendo las escrituras. Se puede generar como hijo de Dios, realmente unido a la iglesia, puede rezar con los demás el Padre Nuestro. ¿Quién puede recibir el bautismo? Bueno, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y solo él. ¿Qué significa esto? Lo puede recibir todo ser humano, punto, de cualquier edad, de cualquier sexualidad. No bautizado, es decir, no puede haber estado bautizado antes. El bautismo se recibe una sola vez en la vida, y solo él. ¿Qué significa esto? Parecería obvio. ¿Quién lo va a poder recibir? Significa que no lo podés recibir en nombre de otro. El bautismo es algo personal. Es una decisión de conciencia y de libre voluntad de aceptar a Dios en la propia vida y de transformar la vida camino hacia Él. No lo podés recibir en nombre de nadie más. ¿Quién puede bautizar? Los obispos, los presbíteros y los diáconos, es decir, aquellos que han recibido el sacramento del orden, el sacramento de servicio, que es el sacramento del orden, ¿no? El otro sacramento de servicio es el matrimonio. En caso de necesidad, escuchen esto, en caso de necesidad, y si no hay otra circunstancia posible, ni un diácono, ni un presbítero, ni un obispo cerca, y estás en peligro de muerte, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar. ¿Sí? En casos excepcionales. Si tiene la intención requerida de bautizar a la otra persona y se utiliza la fórmula bautismal trinitaria. Casos excepcionales. No es que cualquiera puede bautizar a cualquiera en su casa. El modo ordinario lo hacen los diáconos, los presbíteros y los obispos. En caso extraordinario de necesidad, lo puede hacer cualquier persona. Imagínense a alguien que está pronta a morir y le surge en ese momento la necesidad de ser bautizado y no tiene ningún diácono, ni obispo, ni presbítero cerca para hacerlo y no puede llegar ninguno de ellos a poder realizarlo antes de que fallezca la persona. En ese caso, lo puede hacer alguien que esté predispuesto a hacerlo en agua y repitiendo la fórmula trinitaria. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad extraordinaria en la voluntad salvífica de Dios, ¿no? Si Dios quiere que todos los hombres se salven y esa persona quiere ser salvada por Dios y no tiene los medios ordinarios para hacerlo, de alguna manera se entiende que Dios posibilitaría que esa persona se salve por medios extraordinarios. ¿Se entiende? ¿Por qué bautizarse? ¿Cuál es el objeto de bautizarse? ¿Un simple rito social? Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y la purificación, pero también de regeneración y renovación. No solo, recuerden, significa el morir,
sino que uno muere a la vida anterior y nace realmente, entra en comunión con la vida de lo trascendente. Los dos efectos principales entonces son la purificación del pecado original y el nuevo nacimiento del espíritu. Dejar atrás lo antiguo, nacer a una nueva vida, a la comunión con Dios. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, sino que, como dijimos, hace una criatura nueva, nos transforma en hijos adoptivos de Dios. La gracia nos justifica, nos hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo, ¿no? Las tres virtudes teologales. El bautismo nos dota, nos da, nos regala tres virtudes. La virtud de la esperanza, la virtud de la fe y la virtud de la caridad. Nos predispone como un hábito, ¿no? Un hábito es una disposición permanente a hacer algo con facilidad, como que nos sale con facilidad, amar, tener esperanza en este Dios que no defrauda y a su vez también creer en Dios y creerle a Dios. Y por último, ¿cuántas veces puedo celebrar el bautismo? Solamente vamos a poder celebrar el bautismo una sola vez. ¿Por qué? Porque se entiende que el bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble que recibe el nombre de carácter. Se dice que el bautismo imprime carácter, nos sella de una forma particular, como una vaca es sellada con un signo diciendo que esa vaca es del estanciero tanto. De alguna manera el bautismo nos sella como que somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios. Este sello no es borrado por ningún pecado. Por más pecado grave que uno haya hecho, este signo no se borra, lo que no significa que siga operante el bautismo. ¿Ok? Para poder que siga operante uno tiene que hacer un proceso de transformación, pero este signo no se borra. Con esto terminamos entonces el tema del bautismo y de los ritos de iniciación. La próxima clase nos vamos a sumergir en el gran misterio, en el gran sacramento que es el sacramento de la Eucaristía. Vemos en principio el sacramento inicial que es el bautismo, vemos el sacramento de la Eucaristía que es a donde tienden el resto de los 5 sacramentos y el bautismo en sí mismo también. Nos vemos entonces en una próxima clase y seguiremos trabajando el sacramento de la Eucaristía, luego el de la confirmación y así sucesivamente el resto de los sacramentos. Nos vemos, que tengan una buena semana.